Saludos, ¿cómo están? Somos el Grupo 12. Queremos darle la bienvenida a esta presentación acerca de los aprendizajes que hemos adquirido durante esta asignatura de comunicación comunitaria. Y es que a lo largo de estos 5 segmentos, cada uno de los integrantes del grupo irá presentando los principales contenidos de las 4 unidades que hemos visto durante este semestre. Para la primera parte voy a abordar la unidad 1, que está enfocada en la influencia de la educación popular en la comunicación. A su vez, esta unidad se divide en 2 temas: la pedagogía crítica y la comunicación y la comunicación educativa. En ambos temas vamos a explorar cómo la educación y la comunicación pueden ser herramientas para la transformación social desde una perspectiva crítica. Ahora ya, abordando en sí el tema de la pedagogía crítica dentro de la comunicación, vamos aquí más que nada a visibilizar esa relación que hay entre la pedagogía crítica y la comunicación, destacando, ¿por qué no?, el papel del diálogo y de la transmisión de los mensajes para esto. Dentro de esto tenemos nuestro primer subtema, ya hablando del abordaje pedagógico, las teorías y sus enfoques. Aquí se plantean diferentes corrientes que explican cómo es el proceso de cómo aprendemos, ¿no?, y cómo nos relacionamos con los medios. Tenemos la primera corriente, que es el conductismo, el aprendizaje funciona como respuesta a estímulos. Skinner plantea el refuerzo como una clave para esta corriente. La segunda es el cognitivismo. El cerebro procesa la información como una computadora, construyendo el conocimiento de manera activa, ¿no? La tercera es el humanismo, que está más enfocado en el crecimiento personal y en la autorrealización. Rogers destaca la autodirección del estudiante dentro de esta corriente. La número 4 es el conocimiento operante. Aprendizajes como la modificación de la conducta con refuerzos positivos o negativos, ¿no? Aprendemos con refuerzos, ¿no? Aprendemos con estímulos, ya sean positivos o negativos. Esta es la número 4. Y la número 5 es la teoría de Gagné, donde diferentes tipos de aprendizaje requieren diferentes tipos de condiciones. Por ejemplo, diferentes tipos de información, habilidades y actitudes. Además de esto, se presentan los enfoques del aprendizaje. En este caso venimos con el enfoque colectivo o la enseñanza directa, el modular o el individualizado. También tenemos el experiencial, por proyectos también, en el lugar de trabajo, la resolución de problemas, o por el otro lado un llamado aula invertida. Ya para nuestro próximo subtema vamos a nombrar a Paulo Freire. ¿Quién es Paulo Freire? Fue un profesor de origen brasileño que nos hablaba acerca de la pedagogía crítica. Freire propone aquí que una pedagogía para la transformación social basada en la conciencia crítica sobre desigualdades de clase, raza y género, ¿no? Además de esto, influye en la pedagogía feminista e interseccional y plantea, en este caso, que el aula puede reproducir relaciones tanto opresoras como liberadoras. Para este siguiente caso, pues hablamos ya Freire también habla de la pedagogía de los oprimidos, que se basa esto en el diálogo y en aprender a leer el mundo, pero no solamente con palabras. Hay ciertas dificultades con esto, y por ejemplo son las aulas que son bien heterogéneas. Hablamos también de los privilegiados que refuerzan sus privilegios, y ciertos docentes que no son tan conscientes, son inconscientes de aquellos sus propios privilegios que tienen al estar en la posición en la que están. Además de esto, otra de las dificultades es el lenguaje académico, que no es tan accesible para los más oprimidos. Seguimos con nuestro siguiente subtema, ya hablando de los nuevos debates sobre la educación y la comunicación. Los medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión, han sido ya utilizados para la educación popular ya desde los años 40, cuando se estudiaba por medio de la radio, ¿no? Ahora, obviamente, la televisión y el internet nos ayudan muchísimo más. Ahora, ya hablando de la educomunicación de manera actual, esta utiliza estrategias narrativas para diferentes temas sociales, como por ejemplo salud, derechos, etcétera, ¿no? Y ahora, ¿cuáles son las tendencias dentro del proceso educativo con la comunicación? El uso del entretenimiento educativo es una de ellas, de esas tendencias. Además, otra tendencia es el uso de MOOCs y plataformas digitales. Y finalmente, el aprendizaje online como un complemento, no sustituto, ¿no? No confundamos, no dejar la educación tradicional, sino que el aprendizaje online esté de la mano de. Ya hablando ahora acerca de
la comunicación educativa, que viene siendo nuestro tema número 2. Aquí es donde vamos nosotros a intervenir en los procesos de comunicación educativa con diversos recursos discursivos y reflexionar sobre la escuela como organización del aprendizaje en sí. Entonces, ya hablando acerca de nuestro primer subtema, hablamos de las mediaciones, ¿no? La mediación es la clave en la comunicación comunitaria y las mediaciones pueden ser educativas, para guiar, obviamente, el aprendizaje tal como lo dice su nombre. Hay también las mediaciones culturales, científicas, territoriales, las cuales tienen por objetivo conectar al ciudadano con la información. Un buen mediador sabemos que facilita el diálogo, ayuda en conflictos y potencia el aprendizaje mediante la empatía. Un periodista puede ser un mediador que está legitimando los contenidos a través de los medios, ¿no? Pasamos a nuestro siguiente tema, que ya hablando de las técnicas grupales de comunicación, ¿no? La comunicación grupal es esencial para el trabajo colaborativo porque nos ayuda a fortalecer los vínculos, la eficiencia y la confianza en el mismo proceso de la comunicación. Hay varias técnicas para esto, por ejemplo, la escucha activa o poner mucha atención en lo que escuchas, la argumentación, ¿no? Argumentos fuertes dentro de lo que tú estás comunicando, y la creatividad grupal, como las lluvias de ideas, las asociaciones, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de esto? Es que se mejora el desempeño, ayuda a fortalecer las relaciones y permite una mayor facilidad en la adaptación en los grupos. Finalmente, ya hablándote de la ciudadanía comunicativa. La ciudadanía no solamente es legal o política, también es comunicativa. Se ejerce cuando las personas son escuchadas e incluidas dentro de lo público. Existen ciertas tensiones entre la sociedad civil y el Estado, y es que la ciudadanía es construida mediante una relación dialógica con el poder. Por lo tanto, se debe analizar desde la comunicación política, la comunicación social, la comunicación cultural también. Entonces, con esto estamos ya concluyendo nuestra presentación acerca de la unidad 1, donde hemos analizado ciertos temas. Queremos invitarles a que vean a nuestra compañera, nuestra buena amiga Gaby, que viene con el siguiente tema. Muchas gracias. Muchas gracias por el paso, compañero Mario. Hoy les voy a hablar sobre los principales contenidos que hemos aprendido en la unidad 2, las comunidades y la radio. Y vamos a reflexionar sobre su relevancia en la realidad social y en cómo los medios de comunicación actuales tienen un rol importante. Y también vamos a hablar un poco sobre los comunicadores. Como primer tema, la iglesia en la comunicación. La iglesia ha jugado un papel importante en la historia de la comunicación. Desde la Edad Media, su influencia social ha sido enorme, así utilizando lo que es la prensa, la radio, la televisión y el cine para difundir, informar y sobre todo unir a todas las comunidades. Aunque en la era digital su presencia es más discreta, la Iglesia sigue promoviendo una visión humanitaria y social de la comunicación. Según documentos oficiales, los medios son capaces de llegar e influenciar a toda la humanidad, y no solo en las masas, sino también a las personas individuales, así promoviendo lo que es la socialización y evitando la reducción de la comunicación a lo meramente técnico y frío. El segundo tema que voy a hablar son sobre las experiencias de Radio Fe y Alegría. Este es un ejemplo concreto de comunicación comunitaria impulsada por la Iglesia. Es el movimiento Fe y Alegría con más de 65 años de historia y presencia en nuestro país, Ecuador. De 1964, Fe y Alegría ha llevado educación y valores a zonas marginadas y urbanas. Este movimiento nació en Venezuela, impulsado por el padre José María Velázquez, y se expandió rápidamente gracias a su gran compromiso con la justicia social y la educación digna para todos, especialmente para quienes no tenían acceso a ella. Fe y Alegría trabaja en conjunto con comunidades locales, adaptando a sus programas educativos a las realidades culturales y económicas de cada región, y utilizando tanto los medios tradicionales como la radio para llegar a más televidentes o oyentes.
El tercer tema es el modelo pastoral en la comunicación. El modelo pastoral de comunicación integra a la iglesia con la comunidad a través de medios propios y ajenos, como radios comunitarias y periódicos barriales. La pastoral de la comunicación actúa como un vínculo o conexión entre los diferentes movimientos y asociaciones de la comunidad, así promoviendo la caridad, la unión y la participación activa en los ciudadanos. La comunicación es vista como un proceso que va más allá de lo técnico. Es una herramienta para compartir la fe, fortalecer la identidad comunitaria y sobre todo fomentar lo que son valores como la solidaridad. Esta es mi reflexión crítica. Estos aprendizajes son sumamente importantes y relevantes en la actualidad, ya que vivimos en una sociedad saturada de información falsa o verdadera, donde muchas veces se pierde el sentido humano y social de la comunicación. La experiencia de la Iglesia y de la fe y alegría demuestra que los medios pueden ser utilizados para educar, instruir, incluir y transformar realidades, especialmente en contextos donde las personas tienen problemas económicos y de exclusión. Frente a estas problemáticas como la desinformación, la polarización y la falta de participación ciudadana, el rol de los comunicadores es fundamental. No solo debe informar, sino también escuchar, mediar y promover la participación comunitaria. Como comunicadores tenemos la responsabilidad de ser agentes de cambio, facilitadores de los diálogos y ser fiel defensores de los derechos humanos, utilizando las plataformas o los medios, ya sean digitales o tradicionales, para fortalecer el tejido social y la equidad. La comunicación comunitaria y el modelo pastoral nos enseña que comunicar es construir comunidades y nuestro rol o papel es ético, social y profundamente transformador. Con esto ya termino mi tema y le doy paso a mi compañero Jaime, que nos va a estar hablando de temas que hemos aprendido en esta materia. Muchas gracias, compañera Gaby, por su intervención. Pues en este instante voy a dar un pequeño resumen, de lo que es la unidad 3 sobre el tema la democratización de la comunicación. Pues bueno, tenemos que entender que la democratización de la comunicación pues, es un proceso clave para fortalecer la democracia, garantizar la participación ciudadana en los medios. Esta democratización se fundamenta en tres ejes principales, fundamentales, que son el marco legal, la concentración monopólica y los debates ideológicos y políticos que atraviesan la comunicación. En este punto, el primero, condiciones legales y marcos jurídicos, pues debemos tomar en cuenta que el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión es uno de los pilares de los derechos humanos. En Ecuador, estos derechos están garantizados en la Constitución del 2008 y en la Ley Orgánica de Comunicación, como tenemos conocimiento, en la LOC del 2013. ¿Qué busca esta ley? Esta ley pues busca regular los medios para garantizar el pluralismo, evitar monopolios y promover contenidos que sean netamente nacionales. Por ejemplo, la LOC prohíbe el linchamiento mediático, protege la cláusula de conciencia del periodista, que es algo muy importante, ¿no? Y obliga a que al menos el 60% del contenido en medios nacionales sea netamente ecuatoriano. También establece una distribución equitativa de frecuencias. Tiene que ser 33% para privados, 33% públicos y 34% para los medios comunitarios. Además, también esta ley impone sanciones por mensajes que sean discriminatorios o que violen los derechos humanos. El segundo punto, la concentración monopólica de los medios. Uno de los principales obstáculos que afronta para la democratización es la concentración mediática. En Ecuador y en América Latina, gran parte de los medios están en manos de pequeños grupos económicos, muchos de ellos que son familiares o aliados a transnacionales.
Este monopolio se ha consolidado pues por la falta de regulación efectiva y políticas públicas. En Ecuador, como sabemos, por ejemplo, 3 cadenas privadas controlan el 92% de la audiencia televisiva. Esto perjudica porque este fenómeno limita la diversidad de contenidos, impone agendas ideológicas homogéneas y margina a medios comunitarios o independientes. Además, refuerza una cultura comercial y despolitizada, donde lo que más vende son los reality shows o las telenovelas. Y esto pues desplaza temas educativos o de interés nacional que deberían ser prioridad, ¿no?, en estos medios. El tercer punto, debates sobre la democratización. A lo largo de las últimas décadas, el debate sobre la democratización ha girado en torno a 4 tendencias ideológicas. Una visión empresarial y gerencial, la cual ve a la comunicación como una herramienta para mejorar la productividad y eficiencia, promovida por organismos internacionales. Una postura conservadora que busca más democracia, sin alterar las estructuras de poder. Lo que en realidad mantiene es el status quo. Una visión reformista que reconoce desigualdades, pero apuesta por cambios graduales dentro del sistema actual. Finalmente, una postura crítica que busca una transformación profunda y real de los medios, promoviendo una verdadera participación social y el acceso equitativo a la comunicación. Viendo estos 3 parámetros, estas 3 posturas ideológicas, llegamos a la conclusión que la democratización de la comunicación es más que un tema técnico o legal. Es un asunto político y cultural, el cual requiere leyes justas, políticas públicas activas y sobre todo, y lo más importante, una sociedad consciente de su derecho a comunicarse y ser representada, sin medios diversos y accesibles. No puede haber una democracia plena. Ese ha sido mi análisis y mi resumen en la unidad 3 sobre la democratización de la comunicación. Damos paso a mi compañera Maoli en su intervención. Agradezco mucho por su atención. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a mi compañero Jimmy Cáceres por su valiosa intervención en la unidad anterior. Ahora me corresponde presentar la unidad 3, democratización de la comunicación, un tema esencial para entender el papel que tenemos como comunicadores frente a los medios, la sociedad y las estructuras de poder. El subtema 1, sesgo en la libertad de expresión, es un derecho reconocido por la mayoría de la democracia, pero su aplicación real está llena de matices. No todas las personas pueden expresarse libremente. ¿Por qué? Porque existen sesgos. Un sesgo es cualquier tipo de prejuicios que afecta a la comunicación por razones de género, raza, religión, orientación sexual, ideología política, estado migratorio, discapacidad, clase social, entre otros. Estos sesgos no siempre se expresan de manera abierta, pero están presentes en los medios, en el lenguaje que usamos y en las decisiones editoriales que determinan que se visibiliza y que no. Por ejemplo, cuando un medio muestra una comunidad indígena solo en contexto de pobreza o protesta, está reforzando un estereotipo. Lo mismo ocurre cuando se habla de personas de LGTBI más en tono sensacionalista o marginal. La importancia del lenguaje inclusivo para evitar esto es fundamental. Usar un lenguaje libre de prejuicio. Luker en el 1994 lo definió como aquel que es sensible al sexo, la edad, la raza y otras categorías humanas y que no discriminan a nadie. Es decir, se comunica desde la inclusión como comunicadores sociales. Nuestro deber es identificar estos sesgos, evitarlos y fomentar una comunicación respetuosa, neutral y abierta a todas las voces. El subtema 2, hegemonía y medios comunitarios. La hegemonía mediática tiene raíces en la teoría marxista, especialmente en el pensamiento de Antonio Gramsci, que le explicó que las clases dominantes no solo ejercen poder económico, sino también cultural e ideológico. A través de los medios de comunicación, los grandes medios, en muchos casos, no son imparciales. Responden a intereses de élites políticas y empresariales, moldeando la opinión pública
con una visión única de la realidad. Si revisamos los noticieros comerciales, veremos que priorizan los temas que les benefician o que generan impacto muchas veces, dejando fuera las luchas sociales, la cultura popular o las voces rurales frente a esto. Surgen los medios comunitarios, radios barriales, periódicos alternativos, canales populares que no están orientados por el lucro, sino por el servicio a la comunidad. Estos medios promueven la participación ciudadana, la identidad local y el pensamiento crítico. La hegemonía en la era digital, ahora en la era digital esta hegemonía se presenta de otra manera. Los algoritmos de las redes sociales filtran los contenidos que hemos reforzado en nuestras creencias y aislándonos de puntos de vista distintos. Esto se conoce como burbuja de filtro y cámara de eco. Es decir, que aunque parezca que hay más libertad para expresarnos, también estamos más controlados. Los medios comunitarios digitales siguen siendo una opción importante para contrarrestar esta dinámica. El subtema 3, la politización de los sectores populares. La politización ocurre cuando las decisiones públicas dejan de responder al interés general y se orientan por intereses partidistas. En los sectores populares esto se expresa con claridad. Un ejemplo es cuando se otorga ayudas sociales con fines electorales o se nombra personas sin experiencias técnicas en cargos públicos solo por afinidad política. También se analiza el rol de las empresas multinacionales como actores políticos. Estas corporaciones muchas veces sin control democrático ejercen presión sobre el gobierno y afectan la vida de comunidades enteras. Esto demuestra que la política ya no se limita a los partidos o instituciones del Estado. Hoy, actores económicos, medios y empresas también influyen en las decisiones públicas. Como comunicadores, tenemos la responsabilidad de denunciar estos abusos, fortalecer la vigilancia ciudadana y contribuir a una sociedad donde la política se construya desde la transparencia y la ética. Esta unidad nos deja una lección clara. La comunicación no puede seguir siendo dominada por unos pocos. Debe abrirse, democratizarse y servir a la gente. Cada palabra que elegimos, cada contenido que difundimos tiene impacto. Si queremos una sociedad más justa, necesitamos una comunicación inclusiva, plural y comprometida. Esa es nuestra misión como futuros profesionales. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre la democratización de la comunicación. Ahora le doy el paso a Fabián Madrid. Gracias, compañera Maori, por el paso. Sí, en efecto, vamos ahora a tratar el tema central de los compendios finales, ¿no? Este tema es el compendio que aborda la importancia de la comunicación popular alternativa y la comunicación comunitaria en América Latina, ¿no? Entiéndase como no medio convencional, sino como una herramienta de transformación social. ¿Qué es lo que plantea? A lo largo de la historia, los grandes medios de comunicación han sido manejados por élites políticas. Frente a eso, los medios de comunicación comunitarios nacen como la respuesta de acción social, como formas de expresión auténtica y local. Promueve una comunicación participativa y horizontal donde la comunidad no solo es una audiencia, sino también una productora y protagonista del mensaje. Tenemos algunos ejemplos citados en concreto que tenemos como Argentina, que tiene más de 200 medios autogestionados. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual del 2019 de Argentina reconoció legalmente a estos medios comunitarios, otorgándoles un acceso espectro radial. Sin embargo, las políticas de comunicación han cambiado durante los distintos gobiernos que han sido como Kirchner y de Macri, afectando la estabilidad y la continuidad de estas frecuencias. Tenemos el ejemplo de Ecuador, que la comunicación juega un papel fundamental y esencial en relación entre el Estado y la ciudadanía. La Ley Orgánica de Comunicación en el 2013 intentó dividir equitativamente las frecuencias de medios privados, estatales y comunitarios. A pesar del esfuerzo, el país vivió una fuerte polarización mediática, lo cual afectó a la credibilidad informativa. Tenemos el ejemplo de América Latina, radios comunitarias que tienen raíces profundas, como desde Radio Sutatesa en Colombia, pasando por radios mineras en Bolivia, hasta el ERPE en Ecuador.
quien fue creador del ERPE, pues Monseñor Leonidas Proaño. Y todas estas experiencias son inspiradas de la pedagogía liberadora de Paulo Freire, quien concibe como los medios como una herramienta de diálogo, comunicación y empoderamiento colectivo. Tenemos la reflexión crítica, ¿no? De la realidad social de nuestro entorno, en nuestros países, en el continente, aún existen altos niveles de desigualdad, exclusión y desinformación. Las comunidades rurales de los pueblos indígenas o barrios marginados, muchas no tienen el espacio de grandes medios y no tienen la acogida. La comunicación comunitaria les permite contar su historia con su propia voz, construir identidad y resistir del olvido. Los medios de comunicación. Hoy vivimos una saturación informativa denominada por intereses económicos y políticos. Muchos medios privados definen agendas de poder. Frente a eso, los medios comunitarios son la opción ética, inclusiva y educativa que genera el espacio del pensamiento crítico, fortalece la democracia. Problemáticas actuales que tenemos en este caso son contextos de crisis, corrupción, violencia, polarización, y los medios comunitarios ayudan a mantener un tejido social de la comunidad, informando de manera cercana y sin manipulación del sensacionalismo. También denuncian abusos, organizan resistencias y canalizan demandas, ¿no? Nosotros, como el rol de comunicadores, ya no es de un simple emisor de noticias. Hoy en día es el facilitador del diálogo, un constructor de la comunidad que acompañe de procesos sociales. El comunicador comunitario escucha, conversa, promueve la acción colectiva y propone sus herramientas de la transformación social. Como cierre y conclusiones tenemos en este caso de toda la exposición, la comunicación comunitaria es más que un estilo, es una forma de hacer ciudadanía. Es una respuesta creativa y solidaria frente a modelos comunicacionales verticales, desiguales y excluyentes. En América Latina ha construido con lucha y compromiso una red de medios que define la memoria, la cultura, los derechos y la diversidad. Y claro, de estos aprendizajes siempre que lo tenemos es la participación, que no es un lujo, es una necesidad democrática y necesaria. La voz de las comunidades importa. Cuando se las escucha, fortalece la equidad, la justicia social y la convivencia en paz de toda la comunidad, en este caso, ¿no? La comunicación alternativa no compite con los medios masivos, la completa desde una visión ética y humana. Y el mensaje final, claro que sí, el mensaje final, donde no llega el micrófono de los grandes medios, florecen las voces comunitarias. Ellas solo informan, enseñan, resisten y construyen. Como comunicadores del presente, tenemos el deber de tejer puentes, amplificar lo visible y dar sentido al colectivo de la palabra. Muchas gracias, eso ha sido todo por nosotros, el podcast Noticias. Agradecemos, somos el grupo 12. Excelente tarde.